tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Mirador Mundial, donde cubrimos las noticias que marcan el curso de la historia. Soy Rafael Romo desde el Estudio 6 en la sede mundial de CNN en Atlanta. Comenzamos. El gobierno de Venezuela no tardó en denunciarlo. A primera hora de este sábado, un reporte del New York Times informaba que agentes del gobierno de Estados Unidos se reunieron en forma clandestina el año pasado con militares venezolanos que planeaban un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Los militares venezolanos hicieron contacto primero y hubo varias reuniones, pero Washington decidió finalmente no apoyar los planes para un golpe de Estado. El New York Times reportó la noticia primero la mañana de este sábado, como decía, pero CNN ha confirmado los detalles y esto es lo que sabemos. Un excomandante venezolano le dijo al New York Times que al menos 3 facciones dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela estaban planeando un golpe. El excomandante es uno de muchos ciudadanos venezolanos que han sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos por cometer crímenes serios. Un grupo rebelde hizo el contacto inicial con los agentes a través de una embajada de Estados Unidos en una capital europea. Tenemos cobertura de equipo sobre esta significativa noticia. Vamos primero a Washington, donde se encuentra Isabel Morales. Adelante. La Casa Blanca no comentó específicamente sobre las reuniones entre funcionarios estadounidenses y los militares venezolanos, pero en un comunicado oficial dijo que Estados Unidos sigue apoyando el regreso pacífico y ordenado a la democracia en Venezuela y que el gobierno de Estados Unidos diariamente escucha las preocupaciones de venezolanos que buscan una solución a la crisis de ese país. El reporte del New York Times dice que al principio los agentes de Estados Unidos tenían dudas sobre reunirse o no con los militares venezolanos por el temor de que todo fuera una trampa, pero a medida que la crisis humanitaria en Venezuela fue empeorando, dijeron que valía la pena conocer un poco más de los planes de los militares y así lo hicieron. Y es que en agosto del 2017, el presidente Trump dijo que Estados Unidos tenía una opción militar para Venezuela, lo que en ese momento los asesores de Trump rechazaron la idea, así como otros líderes latinoamericanos que supuestamente le dijeron a Trump que no apoyaban una invasión para ese país. Pero según el artículo, quien entrevistó a un excomandante venezolano dijo que ese fue un mensaje claro de Estados Unidos. Luego, las reuniones comenzaron en otoño del año pasado y continuaron este año, pero terminaron sin el apoyo de Estados Unidos. Isabel Morales, CNN, Washington. Gracias, Isabel. ¿Y cuál fue la reacción en Venezuela ante esta noticia? Vamos a Caracas con Jorge Luis Pérez Valeria. Adelante, Jorge Luis. La primera reacción, Rafael, se genera en las redes sociales a través de la cuenta en Twitter del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arriaza, indica lo siguiente en su cuenta: denunciamos ante el mundo los planes de intervención y apoyo a conspiraciones militares del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. En los propios medios estadounidenses salen a la luz nuevas y groseras evidencias, y hace mención a este artículo del New York Times que ha sido publicado este sábado y que luego fue corroborado de manera independiente por CNN sobre las supuestas conversaciones que mantuvieron militares rebeldes venezolanos y funcionarios del gobierno estadounidense. También es posible, Rafael, que a lo largo de este fin de semana se pronuncien otros altos funcionarios del gobierno venezolano. Está previsto que se realice un congreso de las juventudes del Partido Socialista Unido de Venezuela. A este tipo de eventos suelen acudir funcionarios como incluso el presidente de la República, donde la retórica antiestadounidense siempre está presente. Y a propósito de ello, hay que recordar que hace exactamente un mes se produjo este hecho en el centro de Caracas durante un acto militar, el supuesto atentado magnicida en contra del presidente de la República, pero también denunciado por el gobierno de Venezuela en contra del alto mando político y del alto mando militar, cuando estos dos drones sobrevolaron muy cerca de la tarima presidencial donde se llevaba a cabo un acto público y estallaron. Esto ha sido considerado por el gobierno de Venezuela como un acto terrorista en el que no ha descartado y en el que ha acusado públicamente a funcionarios de otros gobiernos, al expresidente Juan Manuel Santos de Colombia, pero también a factores dentro de los Estados Unidos que aseguran funcionarios del gobierno de Venezuela tienen implicación o el respaldo del gobierno estadounidense. Se ha
incluso emitidos desde el Ministerio Público órdenes de captura, de aprehensión de personas que se encuentran en los Estados Unidos. El gobierno también ha emitido solicitud de extradición de hasta 9 personas que se encontrarían en Perú, en Colombia y en los Estados Unidos. Pero a propósito de lo que ocurre dentro de la institución militar, Rafael, es, digamos, uno de los grandes secretos de lo que ocurre dentro de Venezuela. No existen cifras oficiales, por ejemplo, del número de militares que han sido detenidos en años recientes por estar supuestamente implicados en delitos políticos. La organización no gubernamental Control Ciudadano habla de hasta 200 militares detenidos en los 2 últimos años, pero es una cifra que CNN no puede corroborar de momento de manera independiente. Rafael, muy atentos entonces a las otras reacciones que puedan surgir a lo largo del fin de semana y en los días siguientes con respecto a esta información. Jorge Luis Pérez Valeri desde Caracas con el informe. También hubo reacción por parte de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. También en Twitter, Cabello se refirió al tema utilizando un argumento que ha utilizado el chavismo por 2 décadas. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar a la América toda de miserias en nombre de la libertad, frase de nuestro padre Bolívar. Escribió, hoy más de 200 años después, sigue el imperialismo atacando a los pueblos, no pasarán, nosotros venceremos. La noticia de las reuniones entre agentes de Estados Unidos y militares que planeaban un golpe de Estado en Venezuela es el primer tema del programa. Envíame tus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomosCNN con la etiqueta numeral Mirador Reuniones. Vamos ahora a Colombia, donde